como una continuación de la charla que acabamos de concluir recién del uso de cultivos de servicio y la posibilidad de su utilización para producir kilos de carne. Quedaron algunas preguntas pendientes y como nos comprometimos en vivo vamos a contestarlas ahora. Vamos a empezar por Oscar. Ricardo Amoedo nos hace una pregunta: ¿en qué categoría de Hacienda tenías esas ganancias diarias que diste en el ensayo? Sí, zona recría, o sea, el típico animal que se coloca en los verdeos de invierno, digamos. Obviamente no es un destete porque estamos hablando de pastoreos desde junio, julio va hacia adelante. De modo que es un animal recriado de 200 kilos, 240, entre 200 y 240 kilos. Bien. Para Andrés, Martín Alberico pregunta: entre dos maíces tardíos en el sur de Córdoba, con una media de precipitaciones de 700 milímetros anuales, ¿qué especie, qué cultivo de servicio recomendás y en qué momento lo secás para la siembra de un maíz en la primera semana de diciembre? Bien. Pensando en una siembra entre dos maíces tardíos, la alternativa para sembrar un cultivo de cobertura pasaría por una siembra aérea en general. Con lo cual ahí, y para la zona de que estamos hablando, en general las gramíneas parecerían ser la mejor opción para adaptarse a ese tipo de siembras. Se podría probar alguna con la vicia también, aunque los resultados para la zona son un poco más erráticos en lo que es la implantación de vicia respecto a siembras aéreas en zonas con mayor humedad normalmente. Básicamente esa sería la alternativa para poder sembrarlo y meterlo en esa ventana. Y la fecha del secado dependerá un poco ya de las condiciones hídricas del suelo durante la primavera, como venga el año, y los pronósticos de recarga que haya. En general trataría de manejarme no generando consumos por debajo del metro, más allá de que en esa región, por el tipo de suelo, puede ser más sencilla la recarga de esas profundidades. Y después dependiendo un poco de los pronósticos de lluvia del año. En términos generales me imagino dejar por lo menos entre un mes y medio aproximadamente de recarga como una cuestión medio general, pero desde ya estará muy a condición del año. Perfecto. Y pensar en una buena fertilización nitrogenada, ¿no? Porque si hace tanta gramínea... Eso desde ya, si estamos pensando en una gramínea en esa ventana, al segundo maíz lo vamos, ya de por sí vamos a tener que fertilizar esa gramínea para que produzca, porque va a venir atrás de un maíz, y desde ya el cultivo al maíz posterior. ¿Sí? Bien. Oscar, Fernando pregunta: en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la recomendación, el cultivo de cobertura ideal sería el regras. Sin embargo, puede convertirse en una gramínea difícil de combatir para el siguiente cultivo. ¿Considera que vale la pena aplicar esta técnica en esta situación puntual? Bueno, si hay dudas sobre el problema del ryegrass, digamos, como maleza, sin lugar a dudas hay que reemplazarlo por algo que sea equivalente, o sea, con una avena, por ejemplo, que se adapta perfectamente. Sabemos que produce o acumula un poco menos de forraje en pleno invierno, pero es la especie que lo reemplaza. La otra alternativa sería hacer un ryegrass tetraploide tardío, que nos asegure de que no vamos a tener semillas en el banco de semillas del suelo. Porque bueno, ese es el problema. Si nosotros llegamos a armar un banco de semillas de ryegrass, y sobre todo ryegrass resistente, estamos en un problema. Sobre todo en esa zona donde el ryegrass prospera tan bien, ¿no? Bien. Andrés, Fernando Sí. García Llorente pregunta: en una rotación, soja de primera, trigo, soja de segunda, maíz, ¿es posible incorporar cultivo de servicio? ¿Cuáles y en qué momento lo harías? Sí, desde ya que es posible. Las ventanas más sencillas que
que podría haber van a depender un poco si el maíz para el ambiente, no conozco el ambiente, es tardío o temprano. Si el maíz es un maíz temprano, va a estar liberando el lote en febrero, marzo, con lo cual ahí la ventana que veo más clara para incorporar sería después de ese maíz, para ir una soja de primera. Y las especies en general, en esas situaciones que no va soja, se usan gramíneas, aunque voy a destacar que estamos viendo buenos resultados en algunos productores que están incorporando vicia o mezcla de vicia con gramíneas previo a una soja, también están viendo impactos positivos, no solo desde el punto de vista de las malezas, sino también sobre el rendimiento. Y en el caso del que el maíz en esa rotación sea un maíz tardío, veo como la ventana para incorporarlo sería después de esa soja de segundo, entiendo, y la especie estaría apuntando a una leguminosa pura o una leguminosa en mezcla con gramíneas para aportarle nitrógeno a ese maíz tardío, y la fecha de siembra viniendo una soja de segunda tampoco parecería algo muy limitante, porque vamos a poder darle un buen periodo de crecimiento durante la primavera a ese cultivo de cobertura para sembrar el maíz en fin de noviembre, diciembre. Bien, perfecto. Oscar, te hago la última. Nicolás Germán de Miramar pregunta, ¿es viable realizar cultivos de servicio luego de la cosecha de trigo y como antecesor de girasol sembrado en octubre? ¿Qué gramínea y leguminosa sería ideal para pastoreo y cuántos pastoreos sería viable hacer? Sí. Bueno, ahí una alternativa posible es la siembra de una leguminosa como trébol rojo con el trigo. Eso es una técnica conocida en esa zona, en Tres Arroyos, Miramar, desde hace muchísimos años, la posibilidad de incorporar especies con el trigo. Básicamente una leguminosa, que podría ser trébol rojo, y algunas gramíneas que funcionan en ese ambiente, es decir, en un ambiente muy competitivo por el trigo. Como puede ser el pastobillo. Recordemos, trébol rojo y pastobillo son dos especies umbrófilas, uno dentro de leguminosa, otro dentro de gramínea, que pueden ser incorporadas debajo del trigo, y cuando uno cosecha el trigo en diciembre, ahí en esa zona se cosecha a fin de diciembre, principio de enero, el trigo nos va a quedar un muy buen, digamos, llamémosle pastura, entre comillas, de trébol rojo y pastobillo. Alguien podría incorporar cebadilla también, no me parece una mala idea, pero básicamente pastobillo y como decir, trébol rojo, y por lo tanto eso le va a permitir tener cobertura del suelo durante todo el verano, enero, febrero, marzo, abril, poder usarlo. Y bueno, sí, ahí la clave es que debemos cortarlo al cultivo, al cultivo de servicio, en este caso formado por tréboles y pastobillo, cortarlos temprano, porque si vamos a hacer un girasol, no hay duda de que, digamos, fines de julio, principios de agosto, ya hay que evitar que nos tome el agua, ¿no? Pero bueno, podemos acumular 4 o 5 mil kilos de forraje tranquilamente con ese modelo, digamos. Bueno, muchas gracias de vuelta, les agradezco a los dos. Vamos a finalizar este tercer tiempo y así cumplimos con la gente que se sumó a esta movida y lo invitamos a estar presente en la próxima. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Oscar. Bueno, gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí lo corto.